Nos visita Joana Cherry Castro de Escuelas Verdes, porque hoy va a haber multiplicación de plantas aromáticas. ¿Cómo te va, Joana? Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es, primero, presentanos a cada una de las chicas y qué es la multiplicación de la planta aromática? Bueno, primero, seguramente algunas las conocen o si no, por el aroma. ¿Y esto por ese romero? Claro, y si no ¿Sí? las conocemos, algo para conocerlas es agarrar y darles como una pequeña caricia, lo que decimos a los chicos. Olemos y más o menos podemos saber a qué nos recuerda. Ahí está. Romero, muy bien. Digo, ¿Esta? yo pensaba, pero ¿no le estás mezclando como la grasitud de la piel al aroma? No. Puedes no, agarrar. no. A ver, Nacho, A ver, jugátela. espera. A ver. Perdón, ¿eh? Una caricia a la Perdón, hoja. Una caricia, Nacho. ¿Y oler solamente? También, pero algunas es mejor tocarlas. Malbón. Puedes hacer la diferencia. Exacto, sí. Una Bien, caricia Nacho. ahí. Mejor, ¿no? ¿Qué es? No, pero no. Y así. A ver, así. Pues. Lo hizo paro, Nacho, hoy no tiene olfato. Empieza por O. Se le ponía la pizza. Sí, Te pará. prometo. O R. Ah, pará. ¿Albahaca? No, empieza por O. Ore. Ah, orégano, mirá. No entendía. No, pero perdón. Mirá, orégano. Bueno. Lo que pasa es que el orégano lo conocemos más seco, Sí, ¿no? ese. Deshidratado. Es verdad. Pero este es orégano fresco que lo utilizamos en muchas preparaciones. Acá tenemos una para los yuyos para el mate que se llama burrito. Y acá tenemos pues otro romero y más burrito. Entonces, ¿qué son ¿Y las...? esta cuál es? Estos son burritos. Son lo mismo, perdón. Sí, Ahí que, está. que se usan mucho para el mate, para infusiones y demás. O sea, Ahí está. por ejemplo, cuando dijiste hace un ratito que querías tomar un té, puedes tomarte un té burrito o ponerle al té hojitas de burrito y va. mejora, exactamente. ¿Qué son las plantas aromáticas? Las plantas aromáticas son plantas que, como dice su nombre, tienen aroma, pero también las hace especiales porque se pueden utilizar de manera medicinal, ¿sí? También en la cocina, ¿sí? Y también en la cosmética. Claro. ¿Qué pasa? Tienen aroma, pero también tienen algo que se llaman aceites esenciales, taninos, que le dan esa utilidad. Por ejemplo, la menta, ¿en qué preparaciones la usamos? Y bueno, en té, en tragos, en cócteles, en postres. Y también en la pasta de dientes. En pasta de dientes también. La menta tiene un componente que se llama mentol y así cada una. Entonces, esas, digamos, son las características de las plantas aromáticas. Pero también en la huerta o cuando nosotros tenemos el jardín, las plantas aromáticas, asimismo, con su aroma, pueden repeler algunos bichos que no nos gustan que vienen a las plantas. Okay. Entonces, los distrae, no les gusta el olor y se van a otro lugar. Entonces, en la huerta cumplen una función agroecológica que es, en lugar de estar agregando químicos para combatir bichos, Mirá. hago un sendero, un jardín de aromáticas o jardín de los aromas, como le decimos nosotros, y además que puedo usarlo, también me combate algunos bichos de manera, digamos, orgánica. Orgánica, muy bien. ¿Bien? Ahora, ¿Y eso cómo, por ejemplo, con qué cuidaría? ¿qué cuidado requiere? Claro, ¿qué cuidado? Claro. ¿Qué es lo que yo cuidaría con romero y orégano de que me vengan hormigas? Por ejemplo, más explico? claro, sí. Por ejemplo, hay algunos bichos como por ejemplo los pulgones, algunos insectos y demás que vienen y cortan las hojas, ¿sí? O vienen a comerse quizás algunos bichos que son benéficos para la huerta. Entonces lo que nosotros hacemos es confundirlos con los aromas y evitar que ellos vengan. Entonces está, así para no una vamos a huertita. tener plagas en la huerta. Ahí está, para una no huertita. solamente en la huerta, sino en algunas plantas florales que solemos tener en el jardín y que a veces se nos llenan de bichos. Entonces lo que hacemos es distraer con los aromas. De hecho, hay personas que no les gustan ciertos aromas de las plantas aromáticas. Es lo mismo, pero con los bichos. Claro. Exactamente. Ahora, ¿qué cuidado requieren las plantas aromáticas? En función, digamos, de la planta sabemos si requiere mucho sol, menos sol, si requiere un sustrato con muchos nutrientes, con menos nutrientes. Por ejemplo, el romero es una planta que requiere un suelo más pobre, más arenoso, requiere un sol pleno, ¿sí? Pero no se riega todos los días porque se puede, digamos, pudrir, por decirlo de alguna manera. Y si yo la pusiera en buena tierra, ¿me crece igual, me crece mejor? ¿O va a necesitar una tierra más seca? Va a necesitar que esa tierra tenga un poquito de arena, un porcentaje de arena para que el suelo esté más suelto. Y para las personas que por ahí son un poco distraídas con el tema del riego, tener un romero está bueno porque si se olvidan regar, el romero no se va a morir, por ejemplo. Ahí está. Ahora,
Tenemos el orégano, que es una planta que usamos en muchísimas preparaciones. Decía yo en la pizza porque usamos el orégano, solo que lo usamos deshidratado. Pero si nosotros tenemos orégano en nuestra casa, podemos cortar las hojas, ¿sí? Y podemos ponerla en nuestras preparaciones. El orégano sí se banca un poquito más la media sombra. Es una planta que no es tan grande. El romero es un arbusto, ¿sí? En cambio, el orégano es una mata que se extiende, entonces lo podemos tener en una maceta más chica. Y después tenemos, por ejemplo, el burrito, que también es un arbusto y que lo utilizamos mucho, tiene un aroma muy mentolado, muy rico y se puede utilizar, se usa mucho para el mate. También le gusta mucho el sol. Ahora, las aromáticas, digamos que no son muy costosas, pero si yo quisiera tener muchas aromáticas en la escuela o en mi casa, yo puedo multiplicarlas. ¿Multiplicarlas qué? Reproducirlas, claro. ¿sí? Hay plantas que se reproducen a partir de semilla, ¿sí? Nosotros vamos, compramos la semilla y demás. Por ejemplo, la albahaca. La albahaca se reproduce con las semillas. La albahaca es una planta de temporada primavera-verano, ¿sí? Y tiene, digamos, una estación en la que ella crece, se reproduce, recolectamos las semillas y esperamos hasta la siguiente temporada. Hay plantas que se llaman perennes, es decir, que viven más de un año, como por ejemplo el romero o por ejemplo el orégano. O sea que si yo compro esto, no tengo que volver a comprar a menos que no la cuide y se me muera. Si yo quiero generar nuevos hijitos, ¿sí? De esa planta, lo puedo hacer reproduciéndolo con un tipo de reproducción que se llama asexual, o sea que no es con semillas. Y existen diferentes tipos, ¿sí? Hoy vamos a presentar algunos, ¿sí? Si quieren les puedo mostrar. Por supuesto. Como por ejemplo el romero, que se hace a partir de esquejes o de estacas. ¿Cuál es la diferencia entre esqueje y estaca? Que cuando hablamos de esqueje es que vamos a agarrar quizás un tallo o una parte del romero que no sea tan leñoso, y vamos a hacer un corte en diagonal, fino, ¿sí? Y vamos a sacar todas las hojitas que quedan, digamos, vamos a dejar solo como un penachito, por decirlo, perfecto, de la parte de arriba, y vamos a sacar todas estas hojas que me sirven para cocinar. Claro, por supuesto, ¿no? Ya el aroma está. Exacto. A medida que vas moviendo más. Yo las voy a sacar, yo sé que el tiempo en la televisión corre, pero bueno, voy a hacerlo lo más rápido posible. Y voy a dejar toda esta parte descubierta. Acá hay algo que se llama nudos. Nosotros contamos 1 nudo, 2 nudos, 3 nudos, 4 nudos y eso lo vamos a enterrar en el sustrato. Yo traje acá un sustrato que puede ser compost, que puede ser tierra, que puede ser perlita, ¿sí? Lo vamos a poner, pueden ser estas macetas, puede ser un vasito de yogur. La voy a enterrar bien esos nudos, ¿sí? Que solamente me quede libre esas poquitas hojitas. Y por último voy a regar, ¿sí? Ahora, como esta planta necesita más cuidado, entonces es una hija de esta planta, esta es una hija de esta planta, la vamos a resguardar, ¿sí? No le vamos a dar sol pleno en esos primeros estadios y le vamos a mantener el sustrato húmedo hasta que ella genere raíces y vamos a tener esto, ¿bien? Hasta ahí, ¿claro? Perfecto. Eso se llaman esquejes. Ahora, de la misma planta puedo hacer algo que se llama estacas, que es básicamente lo mismo, pero se llaman estacas porque lo que yo agarro es una parte más leñosa. Más leñosa. Entonces, ¿vieron acá que es más grueso el tallo? Bueno, corto de la misma manera, una parte más leñosa. Siempre tengo que hacer un corte fino, ¿sí? Y lo mismo. De acá puedo hacer 2 opciones. De este ladito sacar esquejes. Claro. Y si no, saco todo esto de acá, me queda solo esto y hago una estaca. ¿Y cuántos nudos? ¿Siempre 4 nudos, 5 nudos? Por lo menos que es mejor que haya más nudos adentro porque va a garantizar que haya más raíces. Si no, por lo menos 2 o 3 nudos. Perfecto. Igual eso depende. Acá podemos enterrar más nudos. En la pequeñita no podemos enterrar tantos nudos. Entonces, eso es un tipo de reproducción. Y yo de una planta voy a tener muchas. Muchas. Si yo quiero regalarle a mis amigos o lo que sea, compro una planta o de mi planta de romero, reproduzco. Ahora, hay otra manera de reproducir que se llama división de matas, que es la que yo voy a mostrar acá, y que quizás voy a hacer un poquito de enchastre, pero que es muy linda y muy interesante, que es de la misma planta, saco plantines nuevos, con raíz y todo. Entonces, lo que yo hago es dividir. Entonces, mira, acá tenemos un bicho bolita, bueno, la biodiversidad. Entonces, yo lo que hago es, con mucho cuidado, desprender la tierra, ¿sí? Y luego me voy a dar cuenta que voy a encontrar muchas raíces, ¿sí? Miren, por ejemplo, esta es una nueva planta, ¿sí?
Lo importante es que estas plantas, o hay que saber que tienen los mismos genes de la planta madre, ¿sí? Entonces, siempre hay que recurrir a una planta que no esté enferma, que esté linda, que no tenga bichos, porque si no le va a transmitir eso al nuevo plantín. De acá tenemos 2, ¿sí? Tenemos este y este. O si vemos que no da para que el otro es muy chiquitito, dejamos uno solo. Algo importante, yo tengo que equilibrar la parte subterránea con la parte aérea. Es decir, que si yo dividiera y tuviera mucha altura y poca raíz, tengo que cortar arriba para que quede equilibrado porque la planta está gastando mucha energía. Por ejemplo, acá, ¿sí? Por ejemplo, acá. Entonces, lo que yo hago es agarrar, cortar, ¿sí? La parte de arriba corto, chan, corto acá. Siempre, digamos, no teniendo lástima porque esto lo que le hace a la planta es que no gaste energía y toda la energía la use en recuperarse. Y acá tengo, o sea que acá tengo hasta para regalarles a ustedes. Mira. Miren, acá tengo un orégano, que ahorita le ponemos la tierrita siempre alrededor, ¿sí? Y siempre hay que regar. El otoño es una época muy linda para hacer multiplicación de aromáticas porque hace frío, pero no tanto frío, y el sol no es tan intenso. Claro. Entonces lo que nosotros recomendamos es que en otoño hagamos la reproducción, por eso más o menos antes de que llegue la primavera ya vamos a tener plantines fuertes para poder trasplantar. Entonces aquí generamos de una planta, miren, 1, 2, 3 y tenemos muchos más para multiplicar. Espectacular, Johanna. Para tener más información sobre escuelas verdes y multiplicación o alguna otra actividad que tenga que ver con plantines. En el buscador, escuelas verdes, y también pueden descargar el manual para el docente de huertas escolares agroecológicas, que en realidad pues es el manual para el docente, pero es para todo el mundo. Así que sí, los invitamos a que multipliquen aromáticas. Johanna, muchísimas gracias por visitarnos. Santi, vos me estás hablando